El derecho a la inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas de talla baja une a las naciones. Un día como hoy, veamos. Con el objetivo de reconocer la igualdad, inclusión social y el respeto de los derechos humanos de las personas de talla pequeña, cada 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Talla Baja. La gente pequeña vive una exclusión social, escolar, cultural y laboral. Desafortunadamente no tienen acceso a la infraestructura adecuada para realizar sus actividades cotidianas y son objeto de burla y discriminación. Y en primer lugar les dicen chaparro, les dicen enanos, no les dan trabajos, se burlan por ser bajitos, los apodan por su estatura, burlas por ser de estatura baja, los ofenden, los insultan por su estatura, los hacen menos, tratos malos en el trabajo. Existen muchas razones por las cuales las personas tienen una estatura más baja que la mayoría de la población. Los principales factores que lo ocasionan son displasias esqueléticas como la acondroplasia, displasia espondiloepifisaria, porque los padres son también de talla baja, la falta de hormonas que controlan el crecimiento, un problema digestivo o nutricional que impide que el calcio y la vitamina D no funcionen adecuadamente en el cuerpo del niño. Ante esto, el gobierno de la Ciudad de México se preocupa por atender las necesidades de las 15,000 personas de talla baja que habitan en la capital. Diseñar políticas públicas enfocadas de manera particular a cada tipo de discapacidad. Porque si bien tenemos una política pública al respecto, falta diversificar la garantía presupuestaria de los derechos de personas con discapacidad, el diseño de instituciones, de programas y tal que nos beneficien. Ahora, si no tenemos acceso a esos sistemas de protección, entonces permanece nuestra situación de precariedad. Si usted conoce a alguna persona de talla baja que sufra discriminación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México brinda sensibilización y atención a estos casos. Para mayor información puede llamar al teléfono 53 41 30 10 o en la página www.copred.cdmx.gov.mx. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.